Definitivamente cosas muy malas pueden suceder cuando actuamos sin pensar. Cuando dejamos que nuestra boca vaya más rápido que nuestra mente. No era necesario ni decir que Samuel lamentaba mucho lo que había sucedido. Y no únicamente porque no se había comportado como un verdadero cabrón con la novia de su mejor amigo, que era además su única amiga, sino porque gracias a eso, ahora Guillermo estaba tirado en el piso con la nariz sangrando. ¿Pero qué mierda hiciste? Samuel quiso abalanzarse encima de Frank, aun cuando todo lo que había sucedido era su culpa. Pero en ese momento, lo que le preocupaba más era Guillermo, tirado ahí, tratando de recuperar el equilibrio, intentando acercarse hacia él, pero se frenó en su camino solo un par de pasos antes, con una temible lucha interna. No podía asegurarlo, pero lo más probable era que Guillermo lo rechazara. Catalina se adelantó rápidamente para ayudar a Guillermo a levantarse, mientras le dedicaba una mirada no muy amable tanto a Samuel como a Frank. Está bien que su novio estaba defendiéndola, pero ¿por qué los hombres pensaban que todo tiene que arreglarse a golpes? Ya estarán contentos ustedes dos con la mierda que acaban de hacer. Yo lo siento mucho, de verdad. La vergüenza que sentía Frank no podía siquiera describirla. Intentó acercarse a Guillermo. Quería pedir disculpas por haber actuado de esa manera. Pero al parecer, Guillermo no estaba siquiera en condiciones de hablar. El golpe había sido repentino y bastante fuerte. Aún se sentía mareado y aturdido. No le importaba recibir disculpas. Lo único que quería era un maldito analgésico. Voy a acompañarlo a la enfermería. Catalina tomó a Guillermo del brazo. No le importó decir más a esos dos chavales, ni lo que ellos hicieran con su vida. Si después de que ella se fuera continuaban peleando y terminaban a los golpes por el suelo, a ella le importaba muy poco. Ok, sí le importaba, pero no podía estarlos cuidando como si fueran unos críos. Precisamente por intentar hacer entrar en razón a Samuel, es que las cosas estaban como estaban. ¿Y Samuel? Él ni siquiera pudo moverse. Por unos segundos sintió el impulso de acercarse y abrazarlo, de preguntarle si estaba bien, de mirarlo a los ojos, de darle un maldito beso, pero no lo hizo. Se quedó parado, ido, con la boca entreabierta intentando decir alguna cosa, lo que sea que hiciera saber a Guillermo cuánto le dolía que las cosas estuvieran de esa manera, pero no pudo. Su mirada se cruzó con la de Guillermo por unos segundos y no supo descifrar qué es lo que escondía detrás de ella, y se descubrió sintiendo miedo una vez más, mientras miraba cómo se perdía entre las personas que ya empezaban a entrar a la cafetería, sin voltear a mirarlo. Tenía miedo de que las cosas hubieran terminado allí. Frank, por su parte, estaba molesto. Claro que lo estaba. Pero ¿cuántas veces se había molestado con Samuel antes?
demasiadas para contarlas. Podía prácticamente matarse y después seguir como si nada. Esta vez no sería la excepción. Frank lo conocía bien, quizá mejor que cualquier otra persona. Sabía perfectamente que estaba pasándolo muy mal, que su forma de reaccionar ante algo que no podía controlar estaba volviéndolo una persona irritable, malhumorada y explosiva. Samuel podía ser un auténtico hijo de puta, pero era su mejor amigo. Lo lamento mucho. Aquellas palabras salieron de la boca de Samuel prácticamente como un susurro. Y Frank, quien a pesar de eso lo escuchó, estuvo completamente sorprendido. Se imaginaba siendo él quien se disculpara. Quizá esperaba gritos e insultos por probablemente haber roto la nariz de su... Ya ni sabía lo que era Samuel y Guillermo, y le dolía. Le dolía saber que estaba pasándolo tan mal. Ambos terminaron sentados de nuevo frente a frente en una de las mesas de la cafetería, sin decir nada. Samuel ni siquiera podía levantar la mirada. Estaba intentando por todos los medios que ni Frank ni persona alguna que pasaban a su lado se dieran cuenta de nada. Se estaba muriendo. Y si eso era dramatizar demasiado, no le importaba, porque era la verdad. Tenía ganas de llorar constantemente, aun con lo ridículo que se sentía con eso. Sentía una ansiedad constante que lo tenía a diario, con ganas de largarse a cualquier lugar que lo alejara de él. Un lugar donde no tuviera que verlo todos los días, queriéndolo tanto y sintiéndolo tan lejos. Pero ese había sido el problema desde un principio. Que Guillermo había querido alejarse de él, y por eso las cosas terminaron patas para arriba. No, él no se iría, aunque le doliera tener que verlo a diario. Tienes que hacer algo. La voz de Frank lo hizo regresar a ese mundo, en el que se perdía cada que las acciones y las palabras no eran suficientes para hacerlo sentir mejor. Dejó de analizar cada una de las imperfecciones de aquella mesa de la cafetería, para levantar la cara y toparse con la mirada compasiva de su amigo. Lo odiaba. Odiaba que sintieran lástima por él. Odiaba la compasión. Odiaba sentirse vulnerable. Y más aún odiaba que los demás se dieran cuenta de que se sentía así. Era patético. Deja de mirarme de esa maldita manera. Samuel no quería gritar más. No quería poner las cosas peor de lo que estaban. Pero lo cabreaba pensar que su propio mejor amigo sintiera lástima por él. Es que tienes que hacer algo.
¿Y qué mierda esperas que haga? ¿Habla con él? ¿Hablar con él? ¿Y qué piensas que voy a decirle? Dime, Frank, ¿qué piensas? ¿Qué puedo decir que haga la diferencia? Samuel apuñó las manos sobre la mesa, suspirando hondo y pausado, tratando de recuperar la tranquilidad. Volvió a mirar hacia Frank, que tenía esa expresión de no tener idea de qué rayos responder, pero lo que sea. No pongas pretextos, Samuel. Estoy seguro de que se quieren aún. Así que no entiendo por qué estás perdiendo tanto tiempo. La expresión de Samuel cambió un poco, mirando fijamente a su amigo. ¿Por qué hablaba con tanta seguridad? ¿Qué te hace pensar que él aún me quiere? Él se fue un mes. Regresó hace 2 semanas. Y no hemos cruzado ni media palabra aun cuando estamos ensayando juntos a diario. Frank negó con la cabeza, mientras una ligera sonrisa se pintaba en su rostro. Es que tú eres tonto, tío. La expresión de Samuel fue de desconcierto total. ¿Tú piensas? ¿En serio piensas que alguien recibe un puñetazo en la nariz solo por gusto? Me disculpo por eso, por cierto. Samuel arqueó una ceja tratando de ver si entendía lo que Frank trataba de decir. Es que cuando era lento al comprender, lo era hasta decir basta. ¿Qué tratas de decir? A Frank casi le daban ganas de estamparle un guantazo en toda la cara. Quizá eso aclararía las ideas. Suspiró para luego intentar hacerlo entrar en razón. ¿Piensas que si tú ya no le importaras, le hubiese tomado la molestia de lanzarse como guardaespaldas a recibir ese golpe por ti? Un ligero sonrojo apareció en las mejillas de Samuel. Frank no pudo evitar una marcada sonrisa. En serio, Samuel. Tienes que empezar a usar esas neuronas, que no las tienes de adorno, ¿sale? ¿Quieres que te recuerdes el guantazo que le diste a mi no? Samuel se frenó inmediatamente en sus palabras. Tragó saliva sintiéndose un nudo en la garganta. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Entiendes, Samuel? ¿Quieres que ese mi novio vuelva a tener significado? Solo inténtalo. Aquel difícil día había terminado. Eran las 8 de la noche del viernes. Y Guillermo se encontraba con un tremendo dolor de cabeza. Un hematoma del tamaño del mundo en media cara y con todo el desánimo que le era posible, tumbado en la cama de su habitación. «La cena está lista». Catalina asomó la cara por el marco de la puerta. La sonrisa de su rostro se borró al darse cuenta que Guillermo continuaba en plan autista en la cama, quejándose de sus desgracias.
¿Te sientes mal? ¿Quieres que vayamos a...? No, Catalina, no me siento bien, no quiero ir a ningún lado, no tengo hambre, gracias. Guillermo rodó en la cama y tomó una de las almohadas. La puso a su rostro balbuceando alguna que otra incoherencia. Es ¿Por qué las cosas tenían que terminar así? Guillermo murmuró más bajito. Más como una pregunta para sí mismo. Tampoco es que esperara que Catalina tuviese la respuesta. ¿Y quién dice que ya terminó? Guillermo frunció el ceño. ¿Te parece a ti que estamos cerca de arreglar la situación? Pues... no es que haya querido hacerme el héroe, ¿sabes? Pero no podía soportar ver que lo golpearan. Lo irónico es... si pienso que hace algunos meses fui yo quien le estampó el puño en toda la cara. Pero ahora me duele cualquier cosa que pueda sucederle. ¿Y él? A él ni siquiera le importó que me hubiese dado un guantazo en toda la nariz. De milagro tu violento novio no me fracturó. Catalina se sintió un poco avergonzada. También un poco culpable por haber insistido tanto con Samuel. Afortunadamente Guillermo no había preguntado nada. Si se enteraba de que ella andaba haciendo de conciliadora, la que se iba a lidiar. ¿Vas a ir mañana al ensayo? Guillermo se sentó de golpe en la cama. Mierda. Es verdad, mañana es sábado. ¿Y entonces? Pues no tengo opción. Estamos a 2 semanas del recital. Lo tenemos casi listo. Pero el profesor sigue insistiendo en que algo nos sucedió. Ese maldito hombre es adivino. Se dejó caer de nuevo en la cama. No quiero ir, Catalina. A Guillermo prácticamente lo último que le faltó fue hacer un puchero. A veces Catalina pensaba que lidiaba con un niño pequeño. A pesar de la situación no pudo evitar sonreír. Más aún porque algo decía, si es que el destino existe, que el de ellos dos era estar juntos. Quizás se equivocaba. Samuel esperaba sentado en los escalones de la entrada al auditorio, con los ojos más cerrados que abiertos. Seguía odiando tener que despertar el sábado en la mañana. Ya ni siquiera pensar en la música lo animaba. Darse cuenta que en cualquier momento Guillermo llegaría y lo ignoraría como cada semana, lo hacía tener ganas de desaparecer. Se sentía nervioso, ansioso, expectante. A medida que la hora de que él llegara se acercaba, sentía en el estómago una revolución de asquerosas mariposas. Samuel se sentía tan ridículo por eso. Parecía
colegiala en plena pubertad. Y lo peor era que el chico que le gustaba pasaba olímpicamente de él. Buenos días. ¿Conocen esa sensación de haber recibido un golpe que te saca todo el aire? Justo en el estómago cuando ven a esa persona que tanto quieren. Pues no, Samuel no había sentido eso. Quien había llegado primero era el jodido profesor Thomas. Maldita suerte. Ahora no tendría oportunidad de quedarse ni un momento a solas con Guillermo. Buenos días. Y ese golpe en el estómago, ahora definitivamente lo había recibido. Samuel levantó la mirada para toparse con Guillermo, que no le iba a poner las cosas fáciles. ¿Era posible que se viera aún más guapo de lo que era? Pues maldita sea, sí era posible. ¿Y será quizá que Samuel dejó tan fina su mirada en él que las mejillas de Guillermo se colorearon inmediatamente? Cuando miras a quien quieres mirar, pese al nerviosismo, hay ocasiones en que los segundos se vuelven eternos. Y al parecer ambos, Guillermo aún con el sonrojo y Samuel con su revolución de mariposas, se negaban a apartar la mirada. ¿Podemos pasar al auditorio? La voz ronca del profesor Thomas terminó por estallar esa burbuja en la que ambos les gustaba flotar cuando la mirada no alcanzaba para expresar lo que sentía. Ambos entraron callados, y se podría decir que bastante avergonzados. El profesor Thomas no había dicho nada, obviamente, pero se sentían descubiertos. Como cuando, mostrando tus malos modales, espías a alguien y te descubren. Así es como ellos se sentían. El silencio era incómodo, y el sonido tampoco reconfortaba. La sensación de soledad, aún estando acompañado, es terrible. Más aún si la persona que te acompaña es aquel de quien estás enamorado, y por causas del destino se sienten lejos. El ensayo continuó con pocos comentarios del profesor. Al parecer, aún con el desánimo que se podía percibir de ambos chicos, su talento era innegable. La presentación para el recital quedaría bastante bien, aunque para las exigencias de Guillermo y Samuel y para el potencial que tenían, y que ahora parecía desvanecido, bastante bien era un resultado mediocre. Aún así se sentían con ganas de reclamar al otro. Se encontraban ambos en las mismas circunstancias. Era lunes por la mañana. El recital de fin de año iniciaría en un par de horas. Aprovechando que igual tenían que salir de viaje, los padres de Guillermo y su hermana estuvieron muy entusiasmados de poder acompañarlo en ese, que sería uno de los primeros logros de esa academia.
Los padres de Samuel, por supuesto, no irían. De hecho, ni siquiera podían recordar cuándo había sido la última vez que habían hablado con él. Samuel había recibido un par de mensajes, pero poco más. Tampoco es que le sorprendiera demasiado. A su padre no le interesaba la música. Y los intereses de su madre estaban más en gastar dinero aquí y allá y trabajar como loca para que ese dinero nunca se acabara. Al menos, cuando el padre de Samuel decidió dejarlo prácticamente en la calle, su madre fue quien se hizo cargo de todo. A ella no le molestaba si estaba con Guillermo o no. Era de la opinión de cada cual. Puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Al menos por eso Samuel no se preocupaba. Ella jamás se metería en su vida, aunque a veces en realidad le hiciera falta. El nerviosismo se sentía en el aire. Los alumnos que iban a participar en el recital esperaban tras el escenario con el estómago hecho un nudo. Guillermo ya se había despedido de sus padres y hermana, por un momento dejándolos en sus lugares, para ir a la espera de su turno. Y Samuel, a su lado, en silencio, con la mirada perdida y la mente quién sabe en dónde. Él solo quería que el jodido recital terminara. No tener que estar viendo a Guillermo, al menos no tan seguido, porque le dolía. ¿Guillermo? ¿Samuel? Su turno. La voz del profesor sobresaltó a ambos, como siempre. Tenía esa facultad. Ambos respiraron profundamente para girar solo un poco y dedicarse una mirada que encerraba demasiadas cosas. Nerviosismo, tristeza, ansiedad, sobre todo unas inmensas ganas de tener el valor de al menos desearse suerte el uno al otro. Era el momento de mostrarle a los demás aquello por lo que venían trabajando todo el año y no se sentían listos. Vamos, jóvenes, los están esperando. De nuevo esa voz interrumpió sus pensamientos. Sin esperar más tiempo, ambos salieron al escenario. Nada más salir y ver la cantidad de gente que había allí, Guillermo sintió que entraba en pánico. Por alguna razón, el lugar se veía mucho más pequeño cuando estaba vacío. Pero en ese momento, lleno de ojos curiosos y oídos ansiosos por escucharlos, le parecía enorme. Identificó rápidamente a su familia entre la multitud, sobre todo porque Cato agitaba felizmente la mano a manera de saludo. Quizá lo más doloroso para Guillermo fue darse cuenta que el saludo de su hermana ni siquiera era para él, era para Samuel. Ella había estado tan triste cuando Guillermo le contó a su familia que ellos dos ya no estaban juntos, que quizá verlos allí en el escenario
aunque poco o nada se hablaran, la llenaba de felicidad y confiaba que dar esa presentación juntos los iba a ayudar. Catalina y Frank, quienes ya habían terminado sus presentaciones, los miraban, también desde el escenario. Sin más tiempo que perder, se acomodaron, cada uno con sus instrumentos. Luego de unos momentos de respiraciones, tratando de deshacerse de la tensión, Guillermo escuchó por fin la voz de Samuel. ¿Estás listo? La mirada sorprendida de Guillermo giró inmediatamente al ver a Samuel. Una ligera pero sincera sonrisa pintó los labios de ambos instantáneamente en cuanto sus miradas se cruzaron. Listo. El tiempo parecía haberse detenido ante sus ojos, y todas las personas de aquel teatro habían desaparecido. Eran solo ellos y la música,
envolviéndolos como una ola que arrastra sin pedir permiso. Pero esas fantasías no existen, y la realidad siempre nos alcanza. Un escandaloso aplauso los trajo de vuelta a la realidad, que era dolorosa. Tanto que lo único que Guillermo quería era escapar. Ni siquiera dejó a que los aplausos cesaran. No quería ponerse en vergüenza llorando frente a medio mundo. Era completamente ridículo y fuera de lugar. Y aunque posiblemente todos pensarían que esas lágrimas eran a causa de la emoción por tan magistral presentación, a la mierda todos. Él lo único que quería era salir de ese lugar. No esperó agradecer a nadie. Escapó de ahí como Cenicienta del baile. Mal le valía no perder un maldito zapato, porque aquello de ridículo pasaría totalmente absurdo. Pero para Samuel, aquello ya había sido suficiente. Si las cosas iban a acabar, lo aceptaría. Si Guillermo no lo quería más, tenía que decírselo en la cara. No iban a seguir como dos niños que se hacen la ley del hielo. Las cosas iban a aclararse en ese mismo instante. Así que, ante las miradas sorprendidas de todos los presentes, bajó del escenario a toda prisa, mascullando un simple gracias que posiblemente nadie escuchó. ¿Pero qué está pasando con ustedes? Catalina acababa de interceptar a Samuel mientras bajaba a saltos de las escaleras del escenario. Necesito hablar con él. Y necesito hacerlo ya. Por favor, Catalina. No me hagas preguntas. A Catalina poco le faltó para gritar de emoción. Se contuvo, obviamente, pero sabía, deseaba que algo bueno sucediera por fin. Todo va a salir bien. Aquellas palabras fueron una especie de mucha suerte, más para convencerse ella misma de que todo estaría bien. La academia prácticamente vacía. Todo el mundo estaba ahora en el teatro disfrutando el recital, mientras Guillermo trataba de recuperar el aire, sentado en una banca en uno de los pasillos. Maldita sea, ¿pero dónde te metes, cabezón? La sangre se le heló cuando escuchó su voz. No imaginó en ningún momento que iba a ir a buscarlo. No lo deseaba. Tenía que reconocerlo, pero por fin. Guillermo vio cómo Samuel se dejaba ir hasta él, como un coche sin frenos. Se levantó inmediatamente, pero era demasiado tarde. ¿En qué momento pasó aquello? Guillermo no tenía ni una maldita idea. Lo único que podía sentir eran los labios de Samuel, desesperadamente buscando los suyos. Y se dejó llevar por esa ola de tsunami, llamada Samuel. Por ese chico que podía hacer lo que le diera la gana con él. Si Samuel lo besaba, estaba vencido. Estaba en sus manos. Estaba enredando sus malditas manos
en aquel cabello que tanto extrañaba. Una vez más, era él quien estaba cayendo.